La memoria de los enemigos de Dios no será recordada jamás. Salmos capítulo 9, versículos 3, 4, 5 y 6. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono juzgando con justicia. Reprendiste a las naciones, destruiste al malo. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Desde la caída de Adán hasta nuestros días, el hombre ha experimentado las amargas mieles de la guerra en todas las etapas históricas del mundo. Esta tendencia hacia querer conquistarlo y poseerlo todo ha formado parte indiscutible de la naturaleza caída, con la cual, generación tras generación, ha poblado la tierra y ha consolidado el rumbo de su propio destino. Ni aun los personajes bíblicos de renombre como Abraham, Josué, Moisés o el mismo rey David quedaron exentos de atestiguar e incluso de haber tenido que incursionar en estos eventos bélicos que formaron parte de sus propias vidas. Pero vayamos más allá. Es todavía más asombroso que en el mismo reino de Dios y de acuerdo con la revelación dada al profeta Isaías, hubo una rebelión contra el mismo creador del universo, encabezada por Luzbel, a quien hoy en día conocemos como Satanás o el adversario, quien en sus propios intentos fallidos no solo pretendió usurpar una gloria que no le corresponde, sino que además quiso estar arriba de la figura de su propio Creador, sellando con ello su destino de eterna perdición para él y sus seguidores, quienes quedaron en prisiones eternas para el juicio del gran día, mientras que otros, corriendo la misma suerte que éstos, quedaron condenados a vagar en los desiertos de la tierra, atormentados con el ineludible e inalterable destino de aguardar su juicio eterno en el lago de fuego, y quienes hoy en día sirven a aquel que por decisión propia quiso ser superior a nuestro Creador. Por ello, para el entendido en las Sagradas Escrituras, no es de extrañarse encontrar en sus páginas diversos temas relacionados con la guerra, derramamiento de sangre, muertes a filo de espada y conquistas como resultado de la lucha armada, pero también de un número considerable de casos de rebelión contra Dios perpetrados y registrados en las páginas de la historia de la humanidad. Es así pues que encontramos en los relatos históricos de la destrucción de naciones antiguas como Madián, Moab o Filistea, o naciones como Sodoma y Gomorra, cuya rebelión contra Dios fue tal que no fue posible hallar lugar para la reconciliación, tal y como la hubo en una sola ocasión con la nación de Nínive, a cargo del siervo de Dios, el profeta Jonás. Además de estas naciones, encontramos también enemigos humanos de Dios de renombre, como Nimrod, cuyo afán de querer llegar hasta el cielo e intentar quitar al Creador de su trono eterno de gloria, lo llevó no solamente a formar el primer gran imperio registrado en la historia con el nombre de Babilonia, sino que además lo llevó a convencer a los pobladores de toda esta nación para que en conjunto fueran no solamente de una sola lengua y de unas mismas palabras, sino también de un mismo deseo de edificar una ciudad y una torre, cuya cúspide llegara al cielo y hacerse así de un solo nombre. O como el moabita Amalek, quien quedó registrado en las páginas de los primeros libros del Antiguo Testamento como el personaje que representa la rebelión máxima en todo su esplendor, en todo lo relacionado con los propósitos de Dios, y quien liberó una batalla mortal y prolongada contra el ejército del pueblo de Dios, Israel, a cargo de su comandante Josué, y cuyo evento histórico representa hoy en día una lucha espiritual personal en la vida de todo creyente contra sus propios pecados.
Mientras tengamos las manos levantadas hacia el trono de gracia como lo hizo Moisés, Josué vencerá y la victoria de Dios será sobre tu vida. Mas si te rindes y bajas las manos, Amalec permanecerá en tu vida y traerá una ruina total. ¿Será acaso esto lo que inspiró al rey David para registrar estas poderosas frases en estos versículos? Es probable que además de su propia experiencia en los campos de batalla, el rey David haya sido capaz de reconocer que, como humano concebido en pecado por parte de su madre, poseía una naturaleza caída e irremediablemente enferma a causa del pecado, y por ende tendría que estar librando otras batallas en un campo no visible, pero existente en su interior, y cuyos enemigos no serían aquellos que portaran lanza, espada, alforja, armadura y escudo, sino más bien serían aquellos seres reales, aunque invisibles, descritos por el apóstol Pablo como principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, y cuyas armas para combatirlos no serían como lo citó el profeta Zacarías, con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo es que actúa este poder en la vida del creyente?, te preguntarás. El mismo Salmo 9, en sus primeros 2 versículos, nos enseña que la condición de obediencia y santidad a Jehová genera en nosotros el deseo de alabar al Señor con todo nuestro corazón, de alentarnos a contar a otros de todas sus maravillas hechas en nosotros, de alegrarnos y regocijarnos en Él y de cantar al nombre excelso del Altísimo. Pero no es que nosotros produzcamos estas capacidades, sino que el Espíritu Santo de Dios opera y reproduce en nosotros sus frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ante tal realidad, solo podemos reconocer que el mismo Dios que nos ha reconciliado con su Hijo Jesucristo, también nos ha dado la posibilidad de regenerarnos constantemente a través de la acción real y cotidiana de su palabra en nuestras vidas. Por esa razón, no hay ya más lugar en la que ni el diablo ni sus huestes de maldad puedan tener parte y suerte con nosotros. Por el contrario, el acta de decretos o de derechos sobre nuestra vida que antes había contra nosotros ha quedado anulada y Dios la ha quitado de en medio y la ha clavado en la cruz. Y de esa manera ha despojado a estos principados y potestades y han quedado exhibidos públicamente, porque Cristo triunfó sobre ellos en la cruz. ¿Qué otra convicción más poderosa que esta pudo haber existido en el corazón del rey David y podría existir en nuestra vida para afirmar que solo Dios ha sido capaz de que nuestros enemigos, grandes e invisibles, cayeran y perecieran delante de Él? ¿Por qué es que hoy en día afirmamos que somos más que vencedores en Cristo Jesús? Porque el mismo Cristo sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, es decir, al conjunto de personas que hemos alcanzado la gracia de Dios para ser perdonados y ser hechos sus hijos, conforme a su promesa de serlo, si somos obedientes a la voz de su Espíritu, que sigue exhortando a todo el mundo a reconciliarse con Dios por medio de la obra redentora de su Hijo Jesucristo, llamado al cual, desafortunadamente, no todos acudirán, porque como bien lo citó el apóstol Pablo, no es de todos la fe, sino de aquellos que tengan oídos para oír la voz del Espíritu de Dios. Con lo anterior, ¿cuál dirías que es tu condición espiritual actual? ¿La de un seguidor de Cristo en vías de crecimiento y de mejora constante, o la de un enemigo de Dios? Por increíble que parezca, en el mundo hay personas que delante de Dios solamente pueden pertenecer a una de estas dos condiciones. ¿De qué depende esta condición?, te preguntarás. Mayormente depende de la voz de quien tú estés escuchando a diario y permitas que influya en tu vida, porque eso determinará quién eres y qué harás con tu vida y tus acciones.
Analicemos por un breve momento cuál sería la condición actual de nuestra realidad si todos o la gran mayoría de los habitantes de la tierra tuvieran a bien escuchar la voz del Espíritu de Dios a través de sus sagradas palabras. Sin embargo, es de reconocerse que esta es una realidad que nunca podremos ver. La misma historia del hombre atestigua y registra el resultado final de aquellos que fueron, siguen y seguirán yendo en pos de líderes que encabezan cualquier tipo de rebelión contra Dios y su voluntad para con nosotros, desde personajes que abiertamente se declararon enemigos de Dios y perecieron junto con ellos, no quedando lugar para su recuerdo, hasta personajes históricos y contemporáneos de renombre que a lo largo de la historia han lanzado al terreno del conocimiento un sinfín de teorías en torno a la creación universal y evolución del hombre y del pensamiento humano que, si bien de alguna manera han contribuido hasta cierto punto al progreso y a la transformación social que hoy conocemos, sin embargo, y a la luz de la palabra de Dios, no se conforman en su mayoría a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, ni a la doctrina que es conforme a la piedad, dando lugar con ello a cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, de quienes, de acuerdo a la exhortación del apóstol Pablo, debemos apartarnos, no sea que su influencia se convierta en un medio de perdición de los oyentes e incluso de nosotros mismos. Con lo anterior, ¿cuál es, insisto, tu condición espiritual actual delante de nuestro Creador? Bien harías en venir delante de Él reconociendo tu necesidad de Él. No sea que pases a la historia de la humanidad como aquellos enemigos de Dios de quienes no hay ni habrá memoria de ellos jamás. Pensemos por un momento en aquellos inescrupulosos personajes históricos que son recordados con odio y resentimiento, a tal grado que ni siquiera sus nombres figuran en alguna plaza, calle, entidad federativa o recinto académico, estado o municipio de alguna región. Mucho menos se utilizan para nombrar a las nuevas generaciones, o incluso, si se llegasen a nombrar de tal forma, serían objeto de polémicas, acusaciones, marginaciones, de repudio y de odio. ¿Por qué? Porque su memoria quedó desolada y borrada de todo agrado humano y celestial para siempre. Así es como pasaremos a la historia de nuestra existencia en este mundo. ¿Cómo queremos ser reconocidos delante de Dios? ¿Cómo queremos ser recordados en nuestras comunidades, entre nuestros más cercanos? La palabra de Dios es fiel y verdadera, y hay una promesa ineludible e inalterable por parte de Dios para ambos: destrucción eterna para los malignos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra, pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Mi exhortación para ti es: no formes parte de aquellos que no serán recordados en los cielos, sino teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o mala.